Y volvemos a estar juntos. Y les digo, ¿cómo le va, doctor Alejandro Alter? ¿Cómo está Federica Otero? Un placer. Hoy con dos visitas muy especiales que les agradezco muchísimo. Y ya el doctor Alejandro Alter los está presentando, ¿sí? Los dejo a ustedes. Gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, estamos con el licenciado Ignacio Gat. Es psicólogo infanto-juvenil y profesor universitario, asimismo como coordinador de INECO. INECO sabemos que es el Instituto de Neurología Cognitiva, de la Clínica de Trastornos del Espectro Autista y Síndrome de Asperger. El tema que elegimos es detección temprana del autismo, evaluación y tratamiento. Y asimismo contamos con Paola Gelonche, que está en representación de algo que ella misma nos va a explicar, que es una agrupación de padres que se llama TGD Padres TEA. Y después vamos a explicar qué significa. Les recordamos que este es un programa que tiene por objetivo informar en salud a la gente. Así que lo que estamos haciendo es hablarle a la gente que tiene muchísimas preguntas para hacer, pero no tiene a dónde, no tiene cómo consultar, no tiene cómo acceder. Y bueno, acá están los especialistas en el tema, ¿no? Así que bueno, entre Federica y yo vamos a tratar de hacerles todas las preguntas que creemos que la gente querría hacerles. Muy bien, Así gracias. que, Bueno, muy bien. Gracias por venir. Gracias por la invitación. Bueno, Ignacio, ¿te puedo tutear? Sí, por supuesto, por supuesto. Bueno, digamos, la primera pregunta que creo que la gente se hace es que escuchan, y mucho más en este último tiempo, sobre todo por la relación que Paola hace poquito vino con el Vaticano y que después nos va a explicar por qué el Papa, por qué. Bueno, entonces se empezó a hablar y a salir en los diarios acerca de la sigla TEA, ¿no? Entonces, lo que quiero preguntarte, Francisco, es TEA, esa sigla, ¿qué significa? Bueno, mira, TEA alude al nombre de un diagnóstico que es trastornos del espectro autista, ¿sí? Los trastornos del espectro autista, actualmente esa es la nominación actual, que alude a un diagnóstico y que históricamente ha tenido distintos nombres, ¿sí? Ya sea trastornos generalizados del desarrollo, autismo, digamos, son distintas maneras de nombrar una categoría diagnóstica que está relacionada principalmente con, digamos, un impacto que esto tiene en la conducta, en el área de socialización y en el área de la comunicación, ¿sí? Básicamente, digamos, en la actualidad no contamos con, digamos, el mecanismo que explica la causa del autismo, es decir, digamos, si bien existe evidencia concluyente de que el cerebro de un niño con autismo es diferente al cerebro de un niño sin autismo, ¿sí? Esto en cuanto a volumen, estructura y, digamos, habitualmente se denomina como, digamos, como que el cableado, digamos, de un niño con autismo es diferente al de un niño sin autismo, ¿sí? Digamos, nos establece a definir qué es considerado un trastorno del neurodesarrollo, ¿sí? En este sentido me parece que también es importante en la actualidad poder decir que, digamos, con autismo o con este diagnóstico se nace, y hablamos de niños con autismo, ¿sí? Si es que los comportamientos son compatibles digamos, con este diagnóstico, y estamos diciendo claramente que esto no es responsabilidad de nadie, de ningún papá, ni de nada. Digamos, esto es una condición con la que se vive, y es una condición en donde un poco el título de la charla es pensar de qué manera podemos abordar tempranamente el diagnóstico, ¿sí? Para poder pensar en un mejor pronóstico. Significa que para que, digamos, los padres entiendan, la gente que nos escucha, esta es una enfermedad, de algún modo, con la cual se nace. Sí, ¿Es correcto? Desde el punto de vista de los papás, sí. Nosotros no consideramos que el autismo o, digamos, las distintas, la gama que hay dentro del espectro autista sea una enfermedad. Es una condición. Recién, como decía Ignacio, es una forma en la que uno ve, en la forma en la que el cerebro absorbe y entiende los estímulos del mundo que lo rodea. Ajá. Entonces, no es una cuestión de salud o enfermedad. Nuestros niños con autismo pueden estar sanos o estar enfermos,
como cualquier otro niño, ¿sí? Solo que ellos van a ver el mundo y lo van a procesar, las sensaciones, todos los sentidos, lo van a procesar de una manera diferente. Por eso decimos que es una manera distinta de ver el mundo y una manera que para los demás es complicada, porque como él mencionaba también, esto es una discapacidad relacional, entonces les cuesta relacionarse, porque al no entender el mundo de la misma manera, no se relacionan igual. Entonces eso lleva por comunicación diferente, problemas de relación, de habilidades sociales muy complicadas, tienen que aprenderlas. Y también, bueno, esto deriva en cuestiones conductuales, porque quien no se puede comunicar, quien no se relaciona bien, tiene también derivaciones en lo que es la conducta. Entonces, en la medida que tempranamente se abarcan todos estos aspectos terapéuticamente, estos niños que igual toda la vida tienen esta condición, porque su cerebro siempre procesa de esa manera, tienen herramientas para poder vincularse con personas que procesan la información de una manera distinta. Bueno, es muy interesante en este sentido, Alejandro, porque digamos, cuando nosotros nombramos trastorno del espectro autista, principalmente estamos hablando de que quizás nosotros como clínicos necesitamos darle una clasificación desde el punto de vista de definir qué prioridades de tratamiento son las con las que debe comenzar. Por supuesto, y en esto después Paola va a explayarse, digamos, en cuanto a los beneficios que trae el que haya cobrado vigencia la nueva legislación, que está hablando de investigar y de pensar en términos de investigación. Y bueno, y los clínicos, digamos, lejos de pensar que un niño se reduce digamos, a un diagnóstico, sí quizás lo nominamos como un trastorno, ¿sí? Desde el punto de vista de que, bueno, de que formalizan necesidades clínicas y la necesidad de una atención en salud, ¿sí? Sobre todo, porque Alejandro, porque bueno, históricamente este diagnóstico y sobre todo quizás si nos circunscribimos a la historia de la Argentina en relación a los abordajes psicológicos para tratar el autismo, sí, es muy importante que consideremos y que de alguna manera modifiquemos una cierta concepción asociada a una cierta como causa del autismo derivada de cierto perfil parental o de los padres que explique digamos, el comportamiento de ese chico para poder redefinirlo esto a partir de que existen ciertas características con las que se nace, que esto tiene que ver con una condición, que quizás el hecho de definirlo como una condición nos permite incluso poder, digamos, como permitir a la comunidad de alguna manera acercarse a este diagnóstico, no tanto desde un punto de vista médico, sino también valorarlo como una problemática social y de hecho podríamos decir hasta de interés de Naciones Unidas, digamos, porque se cuenta con un día la verdad mundial, que me parece muy importante eso, y justamente cuando ustedes estaban hablando, Paola y vos, yo pensaba en esto, ¿no? ¿Cuánto nos ahorraríamos y cuánto más saludable sería nuestra sociedad si nosotros todos como sociedad conociéramos más y nos eduquemos, si hay alguna palabra para usar eso en el autismo? Por eso veo a Paola que está con la remera permanente. De campaña permanente que dice hablemos del autismo, ¿no? Porque lo primero que tenemos que hacer es hablar, ¿no? Esto de que Paola decía, los chicos van aprendiendo a cómo relacionarse, pero también todos nosotros como sociedad tenemos que aprender a cómo relacionarnos con los chicos. Y te quería preguntar, Paola, en ese sentido, si la sanción de la ley ayuda, digamos, en esto, qué beneficios trae para nuestro país, ustedes como papás. Es muy importante. Realmente es muy importante que se haya sancionado este protocolo de interés nacional. Darle un interés nacional implica, como decía también Ignacio, que se le dé prioridad a la investigación, a los tratamientos, a la pesquisa. La pesquisa es muy importante y no significa que si un chico tiene 2, 3 aspectos que podrían estar dentro del espectro, que esté dentro del espectro. Entonces, no hay que tener miedo a lo que es la etiquetación de la infancia con la pesquisa de un trastorno que le puede cambiar la infancia a un chico, ¿no? Es decir, que una cosa es una cosa y la otra es otra. Sí es muy importante porque le da un impulso a esto de hablemos de autismo, pero hablemos de todo nivel y demos las prestaciones que se necesitan. Nosotros siempre hablamos de la visibilidad, por eso siempre digo estamos de campaña permanente, hablamos de autismo.
la visibilidad es importante, porque